Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera darle comentarios a la entrega 3 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. En esta oportunidad es el grupo número 1, que tiene como nombre Cierro Consultora. El comentario mío va a estar básicamente dividido en temas de contenido, ¿cierto? Cómo ustedes van adquiriendo competencias nuevas, como también la parte de cómo presentan, ¿cierto? La parte de si usan algo más creativo, ¿cierto? Si buscan un poco la interacción, entre otras cosas, ¿ya? Primero quería felicitarlos por la presentación. Se ve súper clara la presentación, hay una formalidad, hay una estructura, lo cual se destaca en una presentación como esta, ¿cierto? Mi único comentario acá de la estructura sería que, como sugerencia menor, yo diría, pero que ayuda también un poco al entendimiento, sería que yo cambiaría la estructura desde el punto de vista de que el paradero a desarrollar lo invierto y lo haría primero y luego pondría evaluación social. O sea, evaluación social sería como más al final de la presentación, cosa que cuando yo voy leyendo un poco, viendo en este caso la presentación, yo voy entendiendo al tiro qué es lo que van a desarrollar ustedes. Y después ustedes van haciendo el análisis, ¿cierto?, de modelación, de evaluación social, etcétera. Entonces, con ese tal vez cambio se podría haber entendido un poquito mejor lo que ustedes van a desarrollar, pero un cambio menor, pienso yo. Ahora de la propuesta, cuando ustedes van hablando del contexto, me parece súper bien usar cita. En este caso ustedes usan el link ahí de cómo justificar un poco algunas demandas. Todavía me queda la duda de por qué 40%, creo que se podría justificar un poquito mejor eso. Tal vez haber encontrado información de cuánta gente va al mall, tal vez, cuánto es la demanda que existe hacia el mall. Eso podría haber ayudado un poco a encontrar ese dato, pero está bien. O sea, se aproximaron mucho a buscar eso, a tener ciertas citas que permitan encontrar esa información. Así que bien por ese lado. Acá en el análisis, ¿cierto?, de la evaluación social, me parece bien, pero tengo la duda de, primero, cuando ustedes hacen análisis de evaluación social, en este caso ustedes asumen un ahorro de 3 minutos. ¿De dónde sale esos 3 minutos? Eso me viene como duda. Y también ese ahorro de toneladas de CO2, ¿de dónde viene también? ¿Qué pasa, por ejemplo, también con el ahorro de combustible, por ejemplo? El ahorro de otras cosas que tienen que ver con los lubricantes, ¿cierto? Con la parte más de vialidad, ¿cierto? Que decíamos que también pueden venir de ahí. ¿Qué pasa con ahorros de accidentes, por ejemplo? También podría ser. Entonces creo que falta un poquito desarrollar un poco más esta evaluación social y poder justificarla un poquito mejor, ¿ya? Y después de eso, me parece súper bien que hayan hecho la evaluación, me parece interesante que ustedes se hayan metido con estos datos y todo, pero aquí me parece otra duda también. No entiendo bien cómo ustedes diseñaron un poco su proyecto pensando si es que es un proyecto estructural o no estructural. ¿Cómo lo definen ustedes? Porque, por ejemplo, cuando es estructural, ustedes hacen cortes temporales al primer año, a los 10 y a los 20. Cuando no es estructural, ustedes solamente hacen un corte temporal al año y después a los 5 años. Lo que uno puede ver del proyecto de ustedes es que tiene más, se parece más a un proyecto no estructural, ya que es un proyecto que no necesariamente va a hacer cambios grandes de la matriz origen-destino. Pero tal vez explicarlo mejor, capaz que ustedes lo entienden más como un proyecto estructural y eso podría haberse explicado un poquito más. En ese sentido falta desarrollarlo un poquito con más detalle eso, ¿ya? Es una duda que me viene y un poco dependiendo de eso es como ustedes van a hacer los cortes temporales, entonces tal vez se podría haber aclarado un poquito mejor, ¿ya? Pero me parece bien el análisis igual. Ahora, el tema del modelo de gestión me parece súper bien que se incluya al municipio, ¿cierto?, a la junta de vecinos. Lo que tengo duda es por qué el Ministerio de Obras Públicas. Yo hubiese esperado acá que hubiese aparecido el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que hubiesen aparecido los operadores de transporte público, las empresas que operan los buses, por ejemplo, pero no aparece eso. Entonces, ¿por qué el MOP? Podría haber esperado por último el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces ahí tal vez faltó explicar un poquito más eso, ¿ya? Pero está bien el análisis de incluir también incluso la participación ciudadana. Me parece súper bien esta parte de incluir a la Junta de Vecinos y saber cómo sus ideas pueden incluirse en el proyecto. Así que me parece súper bien con eso del árbol de ideas. Muy bien.
Y en el modelo de gestión, entendiéndolo como un derecho social, me parece genial la idea, y por lo tanto hay un subsidio detrás de eso. Ahora no me queda tan claro cómo la Junta de Vecinos y el municipio va a encargarse de la administración. Y si eso tiene incluido también la mantención de esto. ¿Qué tipo de mantención? ¿Qué costos se necesitan considerar a futuro? ¿Va a ser demarcación? ¿Va a ser reposición de material? Eso faltó tal vez explicarlo un poquito más y que podría también estar en la evaluación social. Lo que destaco mucho es esta parte de la modelación, cuando ustedes hacen modelación de transporte público y en este caso de los buses, ¿cierto? Que se hayan metido con el software Passion me parece genial y valoro muy bien eso. Yo creo que es un acercamiento muy interesante que ustedes hacen, un análisis muy interesante y lo valoro mucho. Yo creo que el haberse metido con esto habla muy bien de un buen trabajo y incluso acá hay muchas variables que ustedes asumen incluso, pero las justifican mucho más que en las otras partes de la presentación. Así que esta parte está muy bien. Mi duda sería, a partir de esta modelación, sería la siguiente. Cuando ustedes llegan a los resultados de la modelación, un poquito más adelante aquí, mi duda es la siguiente. Pareciera ser que estos son esta situación que ustedes modelan es la situación posterior, ¿cierto? O sea, es cuando ustedes dicen tengo el proyecto ya desarrollado y por lo tanto el proyecto desarrollado genera estos resultados de simulación. Mi duda hubiese sido ¿qué pasa con la situación actual? Porque ahí sí se hace un análisis interesante, donde ustedes hacen un análisis base, o sea, lo que pasa hoy, por ejemplo, con la situación actual, el paradero como está hoy día, y por lo tanto proponen un nuevo desarrollo, y ese nuevo desarrollo genera una modelación distinta, ¿cierto? Donde ustedes ven que hay una mejora desde el punto de vista de tiempos de espera, pasajeros promedio en el andén, y ustedes lo que muestran ahí, la frecuencia, ¿cierto? El tiempo en cola. Y eso se traduce en un beneficio. Y ese beneficio lo ponen en la evaluación social. ¿Se entiende? Y de esa manera ustedes hacen la evaluación social a partir de datos de la modelación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí quedo con la duda si esta es más bien la etapa posterior, pero falta un poco el análisis antes. ¿Ya? Esa parte no la entendí muy bien. Si la podrían aclarar, que creo que quedaría mejor. También de la evaluación social, faltaría también hacer un análisis de sensibilidad, ¿ya? Y también eso ayudaría más a entender cómo varían algunas variables con respecto a la rentabilidad. Y como les decía, esta diapositiva yo la sugiero poner al principio de la presentación, cosa de entender bien qué proyecto van a desarrollar y si hubo algún cambio con respecto a las entregas anteriores, ¿ya? Creo que también podría haberse hecho modelación de peatones. También podrían haber usado lo que se comenta eso de modelación por bloques, que podría haber mostrado cuáles eran las zonas de andén más congestionadas o si estaban bien diseñados los caminos que ustedes muestran acá en este paradero, los accesos, ¿cierto? Podrían haber dividido este esquema que está acá en diferentes bloques y haber dicho, mira, estos bloques están más congestionados que otros, dependiendo un poco de la cantidad de pasajeros que van a esperar subir al bus, etcétera. Entonces creo que faltó un poco esa modelación que podría haber ayudado un poquito más a entender que del punto de vista más peatonal, no solamente de la modelación de buses, pero también un poco qué pasaba del punto de vista del nivel de servicio peatonal. Y las conclusiones me parece bien. Yo creo que hay una mejora considerable respecto a la otra entrega y yo creo que faltan algunas cosas por avanzar, pero es parte un poco de este ensayo y error, ¿cierto? De esta forma como hemos hecho entregas. Así que los felicito, buen trabajo y espero que nos veamos en una próxima oportunidad para poder aprender más y continuar un poco con este tipo de formas de hacer proyectos. Así que muchas gracias. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera dar comentarios a la entrega 3 del grupo número 2, cuyo nombre es Consultora Las Hortensias. Esto en el marco del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Así que partamos. Mis comentarios van a ser, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pensando en comentarios de fondo, o sea, nuevas competencias que ustedes adquieren y cómo las van desarrollando. Y por otro lado, mis comentarios también son un poco de forma, pensando en la creatividad, cómo presentan, la forma de interactuar, entre otras cosas. ¿Ya? Primero quiero destacar la presentación, hay una muy buena estructura, ¿cierto? Y eso lo van marcando, ¿cierto? En esta primera diapositiva, donde dicen un poco qué es lo que van a hacer y cuáles van a ser las etapas. Esto es súper bueno para ir marcando muy bien
y mostrar al lector, ¿cierto?, cuáles son los temas, ¿cierto?, que se van a trabajar en la presentación. Así que por ese lado súper bien. Y me gusta mucho que ustedes partan al tiro mostrando el proyecto a desarrollar. Eso marca al tiro, al lector le marca al tiro qué es lo que ustedes están creando como nuevo proyecto, y también mostrando ahí el objetivo, ¿cierto? Y qué es lo que está detrás, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo que ustedes esperan con este nuevo proyecto que van a desarrollar? Así que muy bien por ese lado. A continuación, ustedes desarrollan la parte de modelación de peatones. Esta parte está muy bien desarrollada. Yo quiero destacar que se hayan atrevido a meterse en este tema, que puede ser bastante complejo. Entonces, la modelación peatonal consiste en varias etapas, ¿cierto? Como ustedes la muestran acá, y yo creo que desarrollaron muy bien las etapas. Una primera etapa, ¿cierto?, analizando el espacio disponible, ¿cierto?, trabajando estos bloques, ¿cierto?, donde ustedes van viendo cómo se van conectando los bloques, ¿cierto?, y por lo tanto posibles conflictos que generarían, y ahí ustedes utilizan esta metodología donde van dividiendo, ¿cierto?, las diferentes etapas de movilidad, ¿cierto?, o sea, el ingreso, la circulación y el egreso, y van viendo qué temas, como por ejemplo diseño, información o manejo de los peatones, podrían generar conflictos, y lo mapean muy bien, ¿cierto? O sea, mapean colores verde, amarillo y rojo, dependiendo un poco de cada situación. Mapeando, entonces, ustedes pueden encontrar al final que el color rojo, ¿cierto?, que la situación egreso, manejo, genera la preocupación máxima, y ahí es ahí donde ustedes se concentran, y eso me parece muy bien el que lo alerten, ¿cierto? Entonces, al terminar esa primera etapa, ustedes continúan en una siguiente etapa analizando el método RAMP, donde tienen que hacer, como dice ahí, ¿cierto?, la ruta, el área, movimiento, perfiles. Yo creo que eso está súper bien explicado y lo van trabajando bien. Y ahí aparecen un poco algunas dudas que tengo yo. Por ejemplo, ¿de dónde salen los 2000 pasajeros por hora y los 800 pasajeros por hora? Tal vez faltaría justificarlo un poquito más, ¿ya? El esquema está muy bien explicado en la foto ahí a la izquierda, donde se muestra la entrada y la salida, ¿cierto? Y el espacio disponible que tengo. Entonces, trabajando eso y explicando un poquito mejor esos datos, se podría entender un poco más cómo generaron este análisis. Esto de los bloques me parece súper bien. Siento yo que podría estar un poquito más explicado en el sentido de cómo se conectan los bloques, porque aquí parece como si estuvieran bloques totalmente aislados. Entonces, por ejemplo, el bloque verde no se conecta aparentemente con el bloque morado, y así lo mismo con el azul. Creo que también falta la conexión hacia la calle, hacia Mariano Sánchez Fontecilla. Creo que falta esa conexión para explicarlo un poquito mejor. Y eso ayudaría a entender cómo ustedes llegaron a los resultados. La siguiente análisis a partir de eso es cómo ustedes llegan efectivamente a estos valores. Aquí me aparece un poco la duda, ¿cierto? Porque aparecen densidades bastante bajas en el cruce, por ejemplo, en la entrada en general. Son densidades bastante bajas, salvo en la salida, que aparece un nivel de servicio E. Ahora, de nuevo, pregunta, ¿este nivel de servicio lo están haciendo? Porque tiene que estar muy bien entendido. Cuando es andén, el nivel de servicio es en zonas de espera. Cuando es en un cruce, por ejemplo, es en movimiento. Entonces ahí el nivel de servicio es el de movimiento. Y en zonas planas, ¿cierto? Entonces la entrada y la salida también es movimiento. Entonces ahí el nivel de servicio es distinto. Entonces ahí preguntar un poco qué nivel de servicio usaron. Y la otra pregunta es cómo calcularon esa densidad. La densidad recuerden que es como una foto que yo calculo a partir de cierta demanda, ¿cierto?, que yo estimo que va a entrar a esa zona, ¿cierto?, a ese bloque en un determinado instante de tiempo. Entonces, yo no sé cómo llegaron a esos datos, pero si entiendo bien, lo que hicieron fue, ustedes tenían cierta área, ¿cierto? Estos bloques tienen área, y por lo tanto ustedes determinan que una cantidad de pasajeros va a entrar a esa área, y con eso ustedes determinan que la cantidad de pasajeros por metro cuadrado y calculan la densidad. Si ese cálculo lo hicieron así, está bien. Mi duda es por qué llegaron a datos tan bajos. Yo creo que eso se podría explicar un poquito más, pensando que la frecuencia es como ustedes dicen, cada 4 o 5 minutos, ¿cierto? Y viendo cuánta gente carga y descarga el tranvía que ustedes proponen. Pero eso se podría haber explicado un poquito mejor. Y como les digo, ¿qué nivel de servicio ustedes ocuparon? ¿Ya? Después de los resultados de la modelación, ustedes pasan
a la evaluación social de proyectos. Creo que acá podría haber habido un punto intermedio donde ustedes hubiesen hecho una modelación de los vehículos, del transporte público mismo, usando el software Passion que nosotros les compartimos. Creo que eso se podría haber hecho y hubiese quedado mucho más completo el proyecto porque generaría la modelación peatonal, pero también la modelación del vehículo, ¿cierto? Acuérdense que la modelación de Passion, si bien está pensada en buses, también se puede aplicar a tranvías porque son vehículos al final. Vehículos de transporte público, entonces al final es como la misma idea que está detrás, entonces también se podría haber incluido, ¿ya? Ahora, la evaluación social de proyecto me parece que está muy completa y está muy bien detallada. Hay cosas que podrían un poco explicarse un poquito más, ¿cierto? Algunos datos, como ustedes dicen ahí, pasajeros por hora, ¿cierto? Que ustedes hacen un cálculo del usuario semanal, ¿cierto? Y eso a partir, entiendo yo, del proyecto que ustedes quieren proponer, y eso genera cierta demanda, ¿cierto? Ahora, el análisis mismo, ustedes calculan ahí unos tiempos, ¿cierto? de espera, ¿cierto? Que van a ser los que está asociado a la frecuencia, ¿cierto? Se entiende ciertos supuestos que ustedes hacen. Hay ciertos semáforos, ¿cierto? Hay un tiempo de semáforo, un tiempo mismo del tranvía. Ahora, estos tiempos de viaje y espera al tranvía, ustedes lo hicieron por el tramo, ¿cierto? Entiendo que es por el tramo. 1,6 metros es lo que demoraría el tranvía en el tramo que ustedes están haciendo y 0,67 sería lo que demoraría en el semáforo, si entiendo bien, pero tal vez faltaría el tiempo que demoraría el tranvía en la subida y bajada, ¿cierto? En la misma estación. Entonces, esa parte no la entendí tan bien porque ahí también hay un tiempo de espera, ¿se fijan? Y ahí ustedes creo que entiendo también que ustedes hacen el cálculo de los buses, ¿cierto? Eso me parece súper bien porque el análisis con tranvía y con buses. Eso me parece súper bien, súper detallado y por lo tanto generan un beneficio, ¿ya? Eso está muy bien. Incluso identifican beneficios de tiempo de viaje, tiempo de espera, que creo que también, como decía antes, lo incluyen, pero podría explicarse un poquito más. Hay combustible ahorrado, ¿cierto? También hay ahorros de toneladas de CO2 y de accidentes. También hay en accidentes, tal vez se podría explicar un poquito más cómo llegaron a esos datos. Pero me parece súper bien el beneficio llevado a valores sociales y diferenciar en tiempo de viaje y tiempo de espera. Eso está muy bueno, ¿ya? Ustedes incluyen cierta inversión inicial que se explica muy bien y hacen un análisis, ¿cierto?, de los indicadores, ¿cierto? Y usan 3 cortes temporales porque se entiende obviamente que este proyecto, y como ustedes lo explican ahí, es un proyecto estructural, ¿cierto? Porque efectivamente puede cambiar la matriz origen-destino y va más allá, ¿cierto?, de una gestión de tránsito puntual. Entonces eso está súper bien y ustedes marcan incluso que los indicadores les dan rentable. Incluso van más allá de eso y hacen un análisis de sensibilidad, lo cual es bastante interesante también. Así que también está bastante completa esta parte del análisis. Y el modelo de gestión yo creo que lo explican súper bien. Faltaría detallar un poco más quiénes son los actores que están detrás. Podrían haber puesto un esquema acá diciendo, mira, está el municipio, están estos desarrolladores inmobiliarios que ustedes dicen, entonces va a ser como un modelo de mix, como combinado. Va a haber también un poco operadores del punto de vista de TPM, ¿cierto? Va a estar el Ministerio de Transporte, operadores de la industria, ¿cierto? Entonces yo creo que hay varias cosas que ustedes pueden poner ahí, ¿ya? Y en el análisis lo hacen bien, está bien hecho de alguna manera este modelo de gestión y por lo tanto llegan a las conclusiones, ¿cierto?, mostrando un poco la rentabilidad. Yo creo que el proyecto que ustedes desarrollan está bien armado, está bien justificado y faltan algunas cosas puntuales que como les comentaba, que podrían hacer del proyecto algo más completo. Así que los felicito, hay un buen trabajo detrás y espero, como les decía a otros grupos, poder verlo más adelante y poder seguir haciendo proyectos de este tipo en otros cursos. Así que muchas gracias. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera hacer comentarios a la entrega 3 del grupo número 3 en el marco del curso Proyecto de Vialidad Urbana. En esta oportunidad, y tal como lo he hecho en otras entregas, mis comentarios van a ser a nivel de forma, pensando en temas de cómo ustedes presentan los datos, ¿cierto? Y si hay algunos componentes de creatividad, ¿cierto? Interacción, entre otros. Y por otro lado, un tema de fondo, en el sentido también de poder evaluar cómo ustedes usan lo que les hemos explicado en clase, ¿cierto? El contenido, el aprendizaje que realizan y cómo eso lo llevan a la práctica, lo van desarrollando, ¿ya?
En primera instancia quiero felicitarlos por la presentación. Hay una muy buena estructura, un contenido que está muy claro, muy bien explicado. Hay un hilo conductor, ¿cierto? Y en ese sentido se entiende la propuesta que ustedes hacen, ¿cierto? Y cómo van evaluándola. Esto es súper importante porque muestra un poco cómo va a ser el esquema que ustedes van a desarrollar en toda la presentación. Al lector le sirve para saber qué viene primero y qué viene después, ¿cierto? Entonces, luego de eso ustedes parten explicando un contexto, lo que me parece súper bien, porque habla un poco de cómo ustedes analizaron y hacen como un pequeño resumen de las entregas anteriores y analizaron conflictos, vieron algunos potenciales problemas de accesibilidad, entre otras cosas. Yo creo que eso se valora muy bien en un contexto y que el contexto después se muestre a nivel de objetivos, ¿cierto? Entonces, dado eso, ustedes proponen entonces en esta entrega analizar, ¿cierto?, la evaluación social y la modelación, modelo de gestión, etcétera. Y después mostrar la selección de la solución propuesta. Yo creo que está muy claro y eso se agradece mucho porque permite entender qué es lo que ustedes van a desarrollar. Ya, así que está súper bien el explicar la solución. No es necesario explicarla en esta entrega con tanto detalle, así que está bien estos esquemas, está bien el análisis. Si ustedes se fijan, no se ven muy bien las dimensiones de ciertas cosas, pero no importa, porque en esta entrega lo importante eran otras cosas, ¿cierto? El desarrollo de la propuesta era en la entrega anterior, pero que ustedes la mencionen acá es importante también y se valora. ¿Ya? Así que es importante también que ustedes la mencionen y también hablan un poco de cómo van a hacer el esquema, ¿cierto? Este diente de sierra en este paradero y cómo ustedes lo van a ir desarrollando. Eso está súper bien. Aquí quiero destacar una cosa y tiene que ver con un poco el formato que se da en la presentación de ustedes. Aprovechen siempre la diapositiva. Acá, por ejemplo, cuando ustedes explican la evaluación social, yo no veo un texto que acompañe lo que ustedes están diciendo, ni tampoco diagrama, ni tampoco foto o imágenes. Aprovechen eso, sean interactivos, ¿cierto? Entonces así el lector puede ir siguiéndolo, ¿cierto? No solamente con una voz de ustedes, sino que también con un texto, con esquemas, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Así que ese sería como un comentario también a aprovechar mejor las diapositivas. ¿Ya? La evaluación social está bien explicada, ¿cierto? Ustedes muestran un poco los problemas que tiene el caso de estudio que están analizando y por lo tanto de ahí van a venir ciertos beneficios, ¿cierto?, que ustedes van a proponer con el nuevo proyecto, ¿cierto? Entonces va a haber un antes y un después, ¿cierto? Entonces es importante cómo ustedes lo van graficando esto. Entonces aquí en el análisis de beneficios, acá tengo mi primer punto. Cuando ustedes definen que el proyecto es no estructural, ¿por qué hacen un horizonte de evaluación a 20 años? Siendo que 20 años el horizonte de evaluación es para proyectos estructurales, justamente lo contrario. Entonces creo que acá no sé si se entendió diferente lo que explicamos en clase o ustedes lo aplicaron de otras maneras, pero aquí yo creo que hay que detallar mejor qué es lo que están haciendo. O sea, un proyecto del que ustedes están haciendo tiene más carácter no estructural, porque obviamente entendemos que son proyectos que son más bien de gestión de tránsito, de marcaciones, entre otras cosas, y no cambia realmente el origen y destino de los pasajeros. Un proyecto de tranvía podría ser un proyecto estructural, una ciclovía podría ser estructural, pero un proyecto de una mejora de un paradero, por ejemplo, no necesariamente es estructural, y ustedes lo marcan muy bien acá, pero el punto es que hacen un horizonte de evaluación diferente a lo que se le pide a los proyectos no estructurales. Yo hubiese esperado que ustedes hubiesen seguido con un horizonte de evaluación al primer año, ¿cierto?, y a los 5 años, como segundo corte, y listo. Entonces ahí creo que puede haber una confusión de cómo se usa un poco el concepto de tipo de proyecto y horizonte de evaluación, ¿ya? Ahora, interesante que ustedes vayan separando este análisis de tiempo de viaje, ¿cierto?, y tiempos de espera. Creo que eso es súper importante, pero ojo, que no es solamente los beneficios. Creo que falta acá detallar, por ejemplo, los ahorros de combustible, ahorros de lubricación, de neumáticos, etcétera, ahorros de accidentes, ahorros de emisiones de CO2, ¿cierto?, de carbono. Entonces yo creo que hay varios otros beneficios que están detrás y yo creo que falta desarrollarlo un poquito más, ¿ya? Así que eso pensaría yo en incluirlo. Y también cuando ustedes van haciendo este análisis, me queda la duda de cómo se llega a estos valores. ¿Cuáles son los beneficios? El antes y el después, entendiendo el antes como la situación actual y el después como lo que ustedes proponen.
¿de dónde se obtienen esos beneficios? ¿Cuánto ahorro se logra del punto de vista de tiempo, ¿cierto?, de espera o tiempo de viaje? ¿Cómo llegaron a esos valores? ¿Ya? Eso sería, yo creo que falta un poco más de explicación para poder entender bien qué es lo que ustedes hicieron. La idea que está detrás está bien, me parece que están usando bien los indicadores, ¿cierto? Y cómo calcular ciertas cosas, ¿cierto? Los indicadores económicos como el BAN, el TIR, ¿cierto? Y al primer año, etcétera. Pero falta explicar mejor cómo se obtienen estos beneficios. La inversión me parece bien, como un caso de estudio, ¿cierto?, de un proyecto parecido. Y acá entonces también indicadores a largo plazo. También, ¿qué significó el a largo plazo? Cuando ustedes dicen, incluso en el caso de ustedes que hablan de un horizonte de 20 años, ¿qué otros costos se incluyó? Costos de mantención, costos de reposición, ¿cierto? Incluso ir un poquito más allá. Cuando se hace un análisis de beneficio-costo, también se hace un análisis de sensibilidad, especialmente en casos donde la rentabilidad está como justo al borde de ser no rentable, ¿cierto? O sea, cuando los indicadores están a punto de no ser rentables, ustedes hacen un análisis de sensibilidad, donde hacen variaciones porcentuales de los costos de inversión o costos de combustible o de lo que fuera, y ahí ustedes ven cómo se comportaría su rentabilidad. Entonces, también eso podría haberse incluido también si es que ustedes lo vieran en serio, y si no, podrían haberlo mencionado también. Entonces falta ahí un poco cierto análisis. Entonces, claro, y aquí me aparecen otros, y ustedes de alguna manera lo mencionan, se fijan, dicen, hay mayor seguridad, ¿cierto? Hay más comodidad, pero ¿cómo eso se traspasa de alguna manera a los beneficios? Creo que no están incluidos en la evaluación social, y solamente se habla de tiempo de viaje, que tampoco se explica muy bien cómo se logra, ¿ya? Cómo se obtienen. Así que ahí yo creo que podría sacarse más provecho este análisis. Bueno, cuando pasan ahora al análisis de modelación peatonal, me parece súper interesante que se hayan metido por acá, que hayan incluido el análisis tanto de las diferentes rutas, ¿cierto? El análisis también, ¿cierto?, de cómo ustedes van mapeando esto, como lo mostraron en un par de diapos acá, ¿cierto?, donde van analizando cuáles son las cosas que podrían ser más riesgosas, ¿cierto?, tanto en el ingreso, en la circulación interior, como en el egreso, ¿cierto? Entonces, y ustedes proponen algunas cosas después, ¿cierto? En ese sentido, marcan que la presencia de mapas podría ser algo que afecte en gran medida el nuevo proyecto, ¿cierto? O la situación actual, y eso habría que mejorarlo, ¿cierto?, con el proyecto. Entonces, creo que eso le pone un buen énfasis, lo hicieron bien. Creo que también acá hacen un análisis de la densidad de movimiento, ¿cierto? Creo que obviamente el análisis está limitado por la dificultad de no haber podido ir a terreno, ¿cierto? Pero efectivamente, si ustedes van a terreno, se darían cuenta que la entrada principal efectivamente está por la zona donde está rojo, ¿cierto? Pero también hay una entrada hoy día secundaria, pero se usa un poquito menos, ¿cierto?, en el lado verde. Hay igual una entrada ahí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente viene del metro, ¿cierto? Y por lo tanto entra a la zona roja. Ahora, claro, esto de que la gente se queda esperando la zona roja, ¿cierto? Y no deja pasar al resto, también es verdad, ¿cierto? Pero también, efectivamente, justamente donde ustedes marcan ahí la zona, cada zona, más o menos como está marcada, habla de un servicio que para. La C01, por ejemplo, para en la parte más verde, y así, los otros dos también tienen otra, el C05 y C07, ¿cierto? Entonces, probablemente eso tal vez ustedes no lo conocen porque no pudieron ir a terreno, pero también hay hoy día una cierta información de dónde paran los recorridos. Lo que pasa es que esa información no está plasmada en letreros ni en mapas, sino que más bien es un boca a boca o la gente intuye y pregunta y dice, ¿cierto? Oiga, ¿esta cola está para la C01? Sí, ya, y se pone a la cola. O efectivamente no se pone a la cola y se salta a la cola, y eso genera malestar en los usuarios. Entonces está bien que ustedes lo vayan analizando de cierta manera, y yo creo que están apuntando un poco a eso con este nuevo proyecto, ¿cierto? Donde ustedes generan ampliación de andenes, ¿cierto? Y ampliación en general de la zona de parada y de evacuaciones, ¿cierto? O sea, de movimiento. Y yo creo que eso se ve reflejado después en el análisis que hacen del nivel de servicio. Yo creo que eso está bien. Podría uno preguntarse, claro, cómo se hizo el cálculo, ahí ustedes explican un poquito mejor cómo lo hicieron, pero podría haberse detallado un poco más. Ese supuesto de 180 y después cambiarlo a 100, también se podría haber explicado un poquito más. Ahora, es interesante el que hayan hecho el análisis, yo creo que eso se valora mucho, ¿ya?
el análisis antes y después, eso está súper bien pensado, y también lo mismo hacen en la zona de espera, ¿cierto? Y haber hecho el análisis de la misma manera, y haber dicho, mire, estamos cambiando, mejorando el nivel de servicio, pasa de C a B. Eso se valora muy bien. Ahora, teniendo en cuenta el análisis peatonal, también se podría haber hecho un análisis del punto de vista de la modelación de los vehículos de transporte público, usando el programa Passion. Eso también les podría haber servido para entender ahora cómo se comportarían los vehículos, y de ahí tal vez también sacar ciertos beneficios del punto de vista de los tiempos. El antes y el después. Usando el programa podría haber reflejado que se ahorra un tiempo de espera por pasajero o de otro tipo. Eso también se podría haber incluido y les puede servir como comentario para próximos proyectos. Y finalmente ustedes generan un modelo de gestión que yo creo que se podría haber explicado un poquito más, quiénes son los actores principales, haber incluido, por ejemplo, no solamente la municipalidad y el Estado en general, sino que también los vecinos, la comunidad, haber incluido los operadores de transporte público, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Directorio de Transporte Público Metropolitano, cómo se van linkeando cada uno de los actores, qué intereses tienen, cómo se benefician del proyecto, pero se entiende que ustedes están explorando, ¿cierto?, una metodología que busca que el Estado sea el impulsor, pero creo que faltan los otros actores también y cómo se relacionan. Y finalmente ustedes proponen, ¿cierto?, una conclusión final donde hablan de cuáles serían los beneficios y que generaría el proyecto, lo que me parece genial, ir cerrando, ¿cierto?, y ir mencionando cuáles son los beneficios finales. Pero creo que falta un poquito más de detalle de este modelo de gestión y cómo va a ir nutriéndose en el tiempo también. Así que esos serían mis comentarios, los felicito, buen trabajo y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera dar comentarios a la entrega 3 del grupo número 4 en el marco del curso Proyecto Vialidad Urbana. Mis comentarios van a ser, al igual que el resto de los grupos, va a ser un poco en términos de formato, ¿cierto? Y pensando también en cómo ustedes incluyeron la creatividad o interacción, ¿cierto? Y por otro lado, con el contenido, pensando también ahí en cómo ustedes adquirieron nuevas competencias, fueron aplicando conceptos, entre otras cosas. Quiero destacar la presentación del punto de vista de la estructura, ¿cierto? Hay una primera definición de cómo ustedes van a desarrollar la presentación. Yo creo que eso se valora mucho, especialmente para el lector que tiene que saber, ¿cierto?, a qué se enfrenta un poco, ¿cierto?, a qué es lo que va a ver. Creo que la presentación en general está muy bien, salvo que está un poco larga, ¿cierto?, para lo que se pedía, pero se entiende que hubo harto contenido y harto desarrollo, entonces también hay un tema de que se podría haber ajustado un poquito a los tiempos. Creo que eso se puede mejorar un poco practicando, ¿cierto?, o haciendo una síntesis un poco también de las cosas que se desarrollaron, pero creo que se quería buscar también mostrar un mayor contenido también del trabajo realizado, así que también se valora eso. Pensando un poco en lo que ustedes parten, ¿cierto?, haciendo una pequeña introducción y hablando un poco de ciertos conflictos que ustedes encontraron, yo creo que eso está súper bien a nivel de contexto, permite al lector saber un poco qué es lo que ustedes desarrollaron y en base a qué se desarrollaron, ¿cierto? O sea, qué es lo que existía en el sector y qué es lo que ustedes proponen. Y efectivamente después ustedes muestran un poco también la propuesta, ¿cierto? En el sentido de que ustedes la mencionan y dicen vamos a hacer un nuevo paradero. Creo que ahí se podría haber ayudado un poco tal vez a un esquema que explicara cómo va a ser el paradero y cómo va a ser la bahía. Tal vez en ese momento era importante hacer el ajuste al proyecto más que después de la evaluación social. ¿Ya? Tal vez hay un tema de cómo se estructura mejor la presentación. Entonces, ustedes después pasan acá a la evaluación social. Yo creo que aquí faltó un poquito explicar ciertas limitaciones del análisis que ustedes hicieron. Creo que se concentran mucho en la cantidad de accidentes, pero creo que se podría haber ocupado también una pequeña diapositiva introductoria diciendo que los beneficios que se pueden obtener desde este tipo de proyectos pueden ser ahorros de tiempo, ¿cierto?, ahorros de combustible, ahorros de lubricantes y neumáticos, etcétera, ahorros de cantidad de CO2 emitida. Y dentro de esos ahorros, por ejemplo, está el ahorro de accidentes. Entonces, y usted tal vez introducir al lector diciendo que se van a concentrar en los accidentes porque es lo que ustedes pudieran encontrar como dato disponible y es lo que ustedes van a manejar.
pero pareciera ser que al tiro irse de una a los accidentes, pareciera ser que ustedes olvidan el resto de los beneficios, no lo están incluyendo. Entonces mi primera pregunta es, ¿efectivamente fue así? O sea, ¿no los incluyeron? ¿O se les olvidó? ¿O efectivamente no pudieron obtener datos, cierto, que permitieran usarlos? Si fuera así, tal vez se podría haber generado algún supuesto también, como un poco lo fueron haciendo con los accidentes. ¿Por qué solo accidentes y por qué el resto no? Se fijan, queda como muy simplificado el análisis de los beneficios al llegar al tiro al accidente. Por otro lado, esta metodología también es bueno ponerla con citas. ¿De dónde sacan esta metodología? ¿De dónde viene? Entonces, ahí ustedes hablan de ciertos supuestos que toman. Me parece bien el tema de asignar por barrios la cantidad de accidentes, creo que está bien. Pero después nos hablan del tipo de accidente y los vehículos involucrados. Eso les faltó tal vez ahí explicar. ¿Qué tipo de accidentes? Porque cuando ustedes hacen la evaluación social de proyecto y incluyen los accidentes, son los accidentes que tienen una consecuencia fatal. Entonces, si ustedes van a reducir el número de accidentes, es ese tipo de accidente el que tiene que ser reducido, el que tiene consecuencias fatales. Y hay un valor asignado a esa reducción por accidente que tiene consecuencias fatales, ¿ya? Y ese valor no lo veo acá reflejado en la evaluación social, cuando ustedes hacen el análisis. Entonces, ustedes cuando hacen este análisis, aquí no entiendo muy bien de dónde vienen estos valores. Costo de daño material, costo de lesionado, eso no está en la evaluación social de proyecto, ¿cierto? Hay solamente un valor social por accidente, ¿cierto? Con consecuencias fatales. Entonces aquí no entiendo muy bien de dónde sale. Además faltan las unidades, algunas cosas más de formato, ¿cierto? Pero se entiende un poco lo que ustedes hacen, ¿cierto? O sea, hace un análisis, ¿cierto? Al primer año y después al quinto año, entendiendo que el proyecto que ustedes hacen es no estructural. Y eso me parece súper bien, porque es un cambio, ¿cierto? Desde el punto de vista de una mejora a un paradero, ¿cierto? Que significa tal vez demarcación, una mejor regulación, incluye ciertas obras viales, ¿cierto? Desde el punto de vista de que va a haber una bahía, ¿cierto? Un mejor ordenamiento de flujo y otras cosas, pero no va a cambiar en gran parte la matriz origen-destino y por lo tanto sigue siendo no estructural. Así que me parece bien el argumento que está detrás, pero acá falta más explicación, ¿cierto? Una vez que pasan por este análisis, ¿cierto? Y explican un poco esta evaluación social, como les decía antes, falta explicar también que hay otros beneficios, ¿cierto? Falta el análisis de sensibilidad, explicado también desde el análisis también de los otros beneficios también. ¿Qué pasa un poco? Aquí no queda muy claro qué fue realmente lo que se hizo de sensibilidad. La sensibilidad se entiende como que tú cambias, por ejemplo, el valor del costo de combustible, por ejemplo, o cambia el valor de la inversión inicial, por ejemplo, en un porcentaje. Pero acá como que queda un poco simplificado el análisis, faltó tal vez explicar un poquito más, pero se entiende para dónde van, y eso está bien, el haber incluido el análisis de sensibilidad y ver cómo responde un poco ese análisis. A lo que iba antes era que tal vez esta diapositiva podría haber sido antes de la evaluación social para entender bien qué es lo que ustedes están haciendo, pero un tema de estructura, ¿cierto? Me parece bien que hayan incluido ciertos cambios, ¿cierto? Creo que obviamente igual uno puede seguir discutiendo ahí, ¿cierto? De cuál es el mejor proyecto, por qué abrir la calle, el strip center hacia todo lado o no, bueno, qué beneficios tiene eso, entonces podría ser parte incluso del proyecto o no, entonces también ahí se puede generar algún otro beneficio como ustedes podrían incluir. Entonces yo creo que hay harto ahí que se puede decir. Ustedes dicen que estos cambios pueden afectar un poco el café que está alrededor o otro locatario, entonces también eso va a generar un desbeneficio, entonces pero hacen ciertas mejoras, ¿cierto? Y proponen ciertos rediseños. Entonces creo que efectivamente hay una intención de mejorar la propuesta, y eso es lo que se valora, yo creo, pero sugiero que esto esté, ¿cierto? Esté antes de la evaluación, ¿cierto? Para que ustedes muestren el antes y el después, ¿ya? Y luego de esto ustedes, claro, entran un poco más en el detalle, ¿cierto? De cómo va a ser el proyecto, ¿cierto? Entendiendo que se basan en manuales, ¿cierto? Con las dimensiones correspondientes, lo que me parece súper bien. Y después hacen una simulación peatonal que me parece súper interesante. Yo nunca había usado el software que ustedes proponen, lo que desconozco un poco cómo funciona, pero me parece genial que se hayan metido, que entiendan lo que están haciendo, y eso me parece súper bien. La modelación es obviamente una simplificación de la realidad a través de un software virtual. Uno ve cómo los peatones se mueven,
Entonces ustedes llegaron a algo más allá que lo que se pedía y eso está súper bien y se valora. Ustedes podrían haber hecho un análisis de bloque a nivel macroscópico solamente, dividiendo lo que es el andén, la zona de parada, la vereda, ¿cierto? Y analizar, por ejemplo, cómo la gente se aglomera en ese sector y por lo tanto tener a través del área, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, tenemos el área, tenemos la cantidad de pasajeros, entonces tenemos la densidad y por tanto tenemos un nivel de servicio asociado a esa densidad. Podrían haberse quedado con eso, pero fueron más allá y buscaron un simulador, buscaron formas de simular ciertos escenarios. Obviamente uno propone cierta modelación, cierto escenario, están limitados ciertos supuestos, cantidad de pasajeros que pasan, etcétera, pero al menos hicieron un intento de buscar demostrar que la solución que ustedes proponen tiene un impacto y ese impacto se muestra como que genera un beneficio, ¿cierto? O sea, hay una mejora y eso es lo que un poco buscaba la modelación. Creo que eso se destaca y eso se muestra en estos videos de simulación. Ahora, la modelación también se podría haber complementado con modelación a nivel de buses. Podrían haber usado también el modelo Passion, que muestra cómo se modelan los buses. Eso podría haber generado beneficio desde el punto de vista de ahorro de tiempo y otras cosas, pensando el antes y el después. Entonces también se podría haber aplicado eso. Pero creo que está bien, igual el intento está ahí. Se podría haber complementado entonces la modelación peatonal con esta otra modelación de vehículos, pero yo creo que se podría agregar más adelante. En términos del modelo de gestión, yo creo que se habla con mucho detalle de lo que ustedes buscan. Hablan de que entienden el proyecto como un derecho social, donde es el Estado o los municipios los que son los principales operadores de esto, ¿cierto? Entregando la inversión inicial, por ejemplo, y a través de subsidios se va manteniendo esto en el tiempo. Creo que falta un poquito hablar de cómo se mantiene esto en el tiempo y linkear el modelo de gestión a ¿cierto? Los actores, ¿cierto? Y la evaluación social, o sea, saber qué mantención significa, quién va a mantenerlo, quién lo va a operar, etcétera. Encuentro muy interesante esto de ir incluyendo también a privados en el desarrollo de los paraderos, porque le da de alguna manera no solamente un estándar de diseño, sino que también el beneficio potencial que podría generar una infraestructura de transporte adecuada para que de alguna manera la gente use más ese lugar, ¿cierto? Si yo encuentro que tengo un paradero que es seguro, es cómodo, además es eficiente, etcétera, voy a hacer que puedo retornar de nuevo a comprar al local que está ahí. No me voy a sentir inseguro, etcétera. Entonces eso se puede plasmar de alguna manera en una plusvalía del sector o lo que fuera, ¿cierto? Es un poco lo que pasa en las estaciones de metro, ¿cierto? La gente busca tener estaciones de metro relativamente cerca de locales comerciales, etcétera, porque generan plusvalías, porque generan un mayor valor del suelo, además generan flujos peatonales que son atractores, ¿cierto?, del comercio, etcétera. Entonces yo creo que involucrar al privado podría ser un actor muy importante. Creo que faltó un poco mencionar el incluir a los operadores de transporte público tal vez en el modelo de gestión, pero creo que eso se puede incluir más adelante, ¿cierto? O sea, de TPM, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿cierto? El MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Creo que se incluye muy bien la participación ciudadana, la idea de generar estos árboles de ideas, ¿cierto? O incluir a los locatarios, ¿cierto? A los clientes, yo creo que eso está súper bien. El encuestar a la gente, hacer focus group, yo creo que hay harta ideas que están detrás, yo creo que se va abarcando muy bien. Y como ustedes dicen, se va generando esta idea, ¿cierto?, de cómo ir haciendo participación ciudadana con los usuarios, al final, con la gente. Y se termina con concluir, ¿cierto?, pensando en este desafío, ¿cierto?, que fue el diseñar un proyecto, ¿cierto?, sin ir a terreno. Yo creo que eso también se valora, yo creo que obviamente hay limitaciones del proyecto, pero creo que ustedes entregaron, ¿cierto?, desarrollaron el proyecto lo mejor que pudieron, así que también se valora el esfuerzo que le pusieron. Así que mis comentarios en generales son buen proyecto, creo que hay cosas por mejorar, ¿cierto?, cosas que hay que explicar mejor, pero se genera una base muy importante. Ustedes entienden lo que están haciendo e incluso van un poquito más allá con esto de la simulación peatonal, lo que me parece súper interesante. Así que felicitaciones y espero verlos más adelante en algún curso y poder seguir aprendiendo este tipo de proyectos y este tipo de contenido. Así que muchas gracias. Nos vemos en otra próxima oportunidad.